Ya, entonces hoy vamos a ver una cosa no sé si bastante, pero relativamente nueva en el mundo del Python, que es una librería que se llama Pandas. Y esta librería que se llama Pandas nos permite hacer cosas que son muy complicadas en hacer con otras librerías. Entonces, ¿qué cosa es esto de Pandas? Todos han visto alguna vez una planilla Excel, ¿cierto? Que tiene columnas y tiene filas, y las columnas tienen nombres, y las filas a veces también tienen nombre, entonces, y a veces los datos vienen así. Y vamos a ver, no sé si alcancemos hoy, pero en la clase que viene sí, vamos a ver un tipo de dato particular que viene así. Entonces, miren aquí a la derecha, donde les estoy mostrando, entonces así es como el tipo de datos que nosotros vamos a ver. Son arrays, pero no les vamos a llamar arrays. Les vamos a llamar data frames. Y vamos a volver sobre esto. ¿Ah? Entonces, este es el tipo de datos que Pandas permite utilizar. Entonces, tratemos de entender un poquito esto antes de entrar a escribir el código. Entonces, ¿cómo están ordenados estos datos? En columnas. Entonces, fíjense, el nombre, aquí todas las niñas del curso, ¿cierto? Aquí luego otra columna que dice el team del cual son, el número, no tengo idea de qué significará eso, da lo mismo, ¿m? La posición y la edad. Y entonces tenemos varias columnas, pero además tenemos filas y tenemos estos números, y vamos a hablar un poco después de estos números se llaman index. Entonces, la fila 0, la fila 1, la fila 2, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de datos nos va a permitir utilizar pandas. ¿Cuál es la diferencia de los datos? ¿Cuál es la diferencia de esto con los datos que hemos visto en este curso? Díganme. Pensemos más bien. ¿Estos datos en qué se diferencian de los datos que hemos visto en el curso? Esto tiene más columnas, ya ok, pero hemos visto cosas con columnas también. ¿Qué hay de raro o qué hay de diferente en esos datos? Los datos que Puede hemos ser, visto, sí, dígame. no, puede ser como una combinación entre strings y Exacto, esa es la números. diferencia y ese es el problema, porque si recuerdan, en todas las clases yo les he machacado haciendo cosas de números y hemos multiplicado, sacado la derivada, el seno, el coseno, la tangente, plotear hasta que nos dio arcada, ¿cierto? Pero resulta que aquí la cosa se complicó porque ahora hay strings. Entonces, ¿cómo yo grafico estos strings? Y ese va a ser un problema y va a ser extremadamente painful, doloroso hacerlo en NumPy o en Matplotlib. Entonces, había que idear otra cosa. Entonces, esto nos va a permitir lidiar con estas cosas que tiene strings y también tiene números. Ya, mucho bla bla. Vamos a escribir un poco de código. Esto, esto tiene, es más complejo que lo que hemos visto hasta aquí en el curso, pero yo se los voy a tratar de hacer fácil, ¿ya? Voy a tratar de no irme por las complejidades, aunque seguro que van a aparecer porque ustedes me van a preguntar. Entonces ahí iremos resolviéndolas. Ya, si está muy chico, me tienen que decir, por favor. De ahí lo voy a hacer más grande. Si está muy chico, muy grande, whatever, me dice. Entonces, lo único diferente que vamos a hacer hoy es importar la librería Pandas y le vamos a poner ese nombre, PD de Pandas. Y Shift Enter y lo ejecutamos. Listo. Entonces ahora yo le voy a poner que me muestre los line numbers para que nosotros podamos hacer una cosa. Entonces, ¿qué cosas vamos a ver en la clase de hoy? Hoy lo que quiero que veamos es el tipo de estructuras de datos. Y hay dos tipos de estructuras de datos, series y data frames. Entonces, series
Aquí le voy a decir que esto sea Markdown. Entonces, series. ¿Cómo hice eso? Escribí y aquí en esta cosita de acá le puse Markdown. Y ahora lo ejecuto y me hace esto. Si se acuerdan o si no se acuerdan, quizás Markdown es un tipo de lenguaje, no es un lenguaje de programación, es un código de sintaxis. Entonces uno le dice comandos y finalmente esto escribe de una cierta manera. ¿Ya? Es como se hacían como se hacen todavía las páginas web, por ejemplo. Entonces hay dos tipos de estructura de datos, series y aquí, el otro tipo de estructura de datos es data frames. Y vamos a ver primero las series. Entonces, ¿cómo se hace una serie? Aquí voy a llamar, esta va a ser mi primera serie, y se llama a la librería, y se llama al comando, o la función. La función se llama series, pero ojo, la primera es mayúscula. Y aquí adentro de esta serie, lo que yo tengo que ponerle es los elementos de la serie, y los elementos de la serie van en un array. Entonces yo le voy a poner unos números al azar, cualquiera que estoy tipeando aquí en el compu. Listo. Ahí está mi primera serie. Qué cosa más fome, no hizo nada, ¿cierto? Esperable. Entonces le decimos que print esta serie, que es lo más fome del mundo, ¿ah? Qué cosa más interesante lo que ha impreso. Entonces, veamos qué es lo que tenemos. Tenemos dos columnas. La primera, 0, 1, 2, 3, 4, es el índice. La segunda columna son los números que yo le escribí. 04864, 04864. Hagamos otra serie. Y ahora lo voy a hacer de manera diferente. Voy a escribir un array, lo voy a llamar array 1, y ese array lo voy a usar para crear la serie. Entonces aquí voy a poner 2, 4, 6, 8, refome. Le voy a decir serie 2. La función para crear la serie. Y aquí le voy a decir array. Entonces, ¿qué hice? Lo único que hice fue creé esto no es un array, es una lista. Vamos a ver si funciona con listas. Parece que sí. Y aquí le dije que eso lo transformara en una serie. Y ahora le voy a decir el nombre de la serie. Nada más, sin print. ¿Mm? Yo habitualmente imprimo las cosas con print, pero uno puede ponerle ahí el nombre y veamos qué pasa. Pasó lo mismo, entonces 0, 1, 2, 3, esos son los índices, y 2, 4, 6 son los 8, son los números de la serie. Entonces tenemos estas dos formas, que es básicamente la misma forma de crear las series. Pero uno puede hacer cosas más interesantes, porque esto refome, ¿cierto? O sea, ¿y para eso vine a clase? Ya. Entonces, ahora, un concepto importante son los índices. Entonces, aquí le voy a poner, ojo con los índices, o index, mejor. Ya, entonces, lo que voy a hacer aquí es voy a crear una serie, pero le voy a poner los índices, le voy a poner yo los índices. Fíjense que estos números 0, 1, 2, 3, eso los puso el programa. Ahora yo se los voy a poner. Entonces, ¿cómo lo hago? PD series. Y aquí vamos a hacer algo un poquito más complicado. Le vamos a decir linspace para que los haga automático, porque no quiero escribir nada más. Entonces, linspace. Y le decimos que haga del 0 al 5, por ejemplo, y que haga, pero que sean 4 números. ¿Ya? Es lo mismo que ponerle un array, pero yo soy flojo.
Y aquí viene la diferencia con lo que hemos hecho antes. Le vamos a decir aquí cuáles son los índices. Entonces, ¿cuántos elementos tenemos? Vamos a tener 4 elementos, porque ese número en linspace es el número de elementos. Entonces yo le voy a poner los nombres de los índices, pero miren la barbaridad que voy a hacer. Le estoy poniendo índices que son strings. Esto en NumPy sería una barbaridad. Nos mataría. Entonces, fíjense lo que pasó. Pusimos aquí en la columna, esos son los números que creó la función linspace, pero fíjense esto, los índices ahora son strings. Entonces, yo podría ponerle cualquier índice. Podría ponerle papa, manzana, cualquier fruta. ¿Cómo se usa esto? ¿Cómo yo ahora llamo a un elemento? Quiero llamar a 1. Tengo que hacer la indexación. Entonces, voy a llamar a esta serie, que es la serie 3, y le voy a decir, con los colchetitos, que me muestre el segundo elemento. ¿Cómo diablos le digo al segundo elemento? Si sus índices ya no son números, sus índices son letras. Bueno, lo tengo que llamar con la letra. Fíjense. Entonces, fíjense lo que pasó. Hicimos esa serie le pusimos estos índices que eran strings, y ahora cuando quisimos llamar a uno de esos elementos, lo llamamos usando los corchetes para el índice como habitualmente lo hacemos, pero ahora le ponemos el string. Qué cosa más interesante. Ya, y lo último, creo, no es lo último. ¿Cómo puedo modificar el valor de una serie? Igual que nosotros lo modificábamos en NumPy con los arrays. Entonces, vamos a modificar el primer número, porque fíjense, el primer número es 000, qué cosa más fome, ¿cierto? Entonces, vamos aquí a modificar un valor. Uy, no hice nada, torpe. Entonces, le vamos a decir que el elemento de índice A ahora tenga el valor 9. Muy diferente, ¿cierto? Muy diferente. Y ahora le vamos a decir ahí que lo imprima. ¡Chachán! Fíjense lo que pasó. El elemento con el índice A ahora tiene el valor 9. Recuérdense que igual es asignación en programación. La igualdad son los dos iguales. Dos signos iguales. Ya. Entonces, hasta aquí fácil. Pero hay algo más que tenemos que aprender. Hay otra forma de series que nosotros podemos usar. Y aquí le vamos a decir diccionarios. Probablemente me han escuchado varias veces hablar que hoy no vamos a usar diccionarios. Bueno, hoy sí vamos a usar diccionarios. Quiero que quede más chiquito. Entonces le voy a quitar esto. Diccionarios. Uy, quedó demasiado chiquito. Bueno, pero ustedes me entienden. Entonces, ¿qué diablos es un diccionario? Un diccionario es un elemento que es como un array, pero tiene valores de strings y valores numéricos. Entonces, vamos a crear un diccionario, le vamos a llamar dict1. El diccionario, fíjense, empieza y termina con llaves. Entonces, y tiene una sintaxis muy particular. Vamos a hacer una lista con los precios de las cosas de las verduras. Entonces, tomate, y eso tiene un precio de, no tengo idea cuánto vale el tomate. Seguramente que me estoy equivocando. Yo soy como los ministros esos que dicen, no, pero si una persona puede vivir con 250.000 pesos, ¿por qué se están quejando? Bueno, parece que yo soy así, no sé cuánto vale el tomate.
Probablemente vale un poco más que eso. Papas. ¿Cuánto cuestan las papas? Como lucas, ¿no? 2 por lucas, depende del momento del año. Y la lechuga, aquí cometí un error. Esto es 2 puntos. Y la lechuga, ¿cuánto cuesta la lechuga? Nadie sabe, nadie va a la feria. Entre 700, 800 pesos. A veces 700. lucas. Ya. Entonces, fíjense lo que hicimos. Estos elementos empiezan y terminan con corchete y se les dice el nombre y el valor. Entonces, ejecutemos. ¿Eso es lo que tenía que ocurrir? Sí, eso es lo que tenía que ocurrir, está bien. Entonces, tenemos este diccionario que tiene estos valores de las papas y los tomates, etc. Pero ahora transformémoslo en una serie. Transformemos el diccionario en serie. Entonces le vamos a llamar feria. Y le vamos a decir que esto es PD series. Lo hice mal, ¿no? Sí. Sí. PD.series. Y aquí le vamos a poner el nombre del diccionario. Y el diccionario se llama dict1. Y ahora, por alguna razón en el que yo había escrito me salía más bonito. No miren. Ah, porque eran data frame. Ya, ok. Ya, no miren, no miren. Esto sí miren. Entonces, ¿qué hicimos hasta acá? ¿Qué hicimos? Creamos series de varias maneras. Creamos las series a lo bruto. Aquí arriba. Le pusimos series y le pusimos nosotros uno por uno los valores. O hicimos un array y luego dijimos P10 series y le metimos ahí el nombre del array. Aquí le pusimos linspace porque no queríamos escribir cosas, queríamos que el programa escribiera algo. Y finalmente hicimos un diccionario. Déjenme ver si hay algo que me falta. Hay algo que me falta. ¿Cómo puedo saber yo cuáles son los valores versus los índices? Print valores. Entonces, fíjense lo que le voy a decir. No le voy a decir print. Estoy flojo el día de hoy. Le voy a decir feria.values. ¿Está bien o no está bien? Values. Fíjense lo que hizo. Le voy a decir ahora print índices. Y le voy a decir feria.index. ¿Está bien o no? Sí. Y ahí escribió los índices. Y si yo le digo feria, va a escribir todo, obviamente. Que es lo que ya teníamos arriba. Ya, fácil y bonito hasta aquí. Ese era el primer tipo de elemento. Y el más fome, porque es básicamente una pura línea, una pura columna de datos. Y el otro, fíjense, tomate, papa, lechuga, son los índices. ¿Cómo lo sé? Porque cuando le dije index, me dijo esto. Esos son los índices. Estoy tomando jugo de melón, pero de melón de sobre, no de melón verdadero. Probemos que todo lo que estoy diciendo es verdad y digámosle que nos diga cuánto vale el kilo de tomate. Entonces, el índice es tomate. Ahí está, 1500 monedas de oro puro. Ya. Punto aparte. Ahora vamos a ver el otro tipo de estructuras, que es bastante más usado.
en el mundo del Pandas, que son los data frames. Y esto es lo que yo les mostré hace un rato, este tipo de estructura, que es como una planilla. Entonces, escribamos, entonces le vamos a poner no sé si quieren tiempo para hacer, yo creo que esto que hice, lo hice lento y no es tan complicado. Si necesitan tiempo para ejecutar el código, porfa avísenme. Profe, ¿puedes subir un poquito? Sí, Mm, un poquito más, un poquito más. ¿dónde tuvo el problema? Ah, es que estaba tratando de hacer el diccionario ahora, pero Ya, no me lo... Ah, me faltó los strings. Ok, gracias. Me faltó poner las comillas. yo les puedo dar un par de minutos por si necesitan. Voy a poner mi timer. Así yo voy y me traigo más jugo. Doy 2 minutos y así yo voy y me traigo más jugo. Y ahí seguimos con el otro, con la otra estructura de datos. Ya, volví. ¿Algún problema por acá? Ya. No No, news, good news. todo bien. Ya. Entonces vamos al siguiente tipo de estructura de datos, que son los data frames. Aquí le vamos a decir PD por pandas, y esto se escribe así. La primera data frame, no data frames. La primera va con mayúscula data, la D de data, y la F de frame, las dos van con mayúscula, si no, no funciona. Y aquí lo que vamos a decir es que le vamos a poner el diccionario. Entonces, hay dos formas, de nuevo. Le ponemos todo el diccionario explícito, o primero escribimos un diccionario y luego lo pasamos como argumento. Vamos a hacer las dos cosas igual que en el caso anterior. Entonces, vamos a poner aquí, eh, fíjense cómo lo voy a hacer. Entonces, aquí le puse esto.
Le voy a poner perdón. Lo que voy a poner es que voy a hacer una tabla que diga, les voy a mostrar lo que quiero hacer. Esto es lo que quiero. Esto de acá, 27, es lo que quiero que hagamos. Entonces vamos a tener esta tabla en que tenemos frutas, con los nombres de las frutas, las unidades, cuántas vamos a comprar, 4 limones, 5 peras, y el precio yo se lo puse al azar, por supuesto. Esto es lo que queremos hacer. Es como una tabla Excel que nosotros haríamos con cuántas unidades queremos y cuánto cuesta cada uno. Ya. Uy, qué grande. Un poco más chico. Entonces, ¿cómo se hace esto? Frutas. Y ahora tenemos que poner el array que tiene los valores de frutas. Y el array dice limones, peras y manzanas. Eso dice. Peras, manzanas. Coma. Para que sea más fácil para nosotros, lo voy a poner un enter aquí. Vamos con el siguiente array. Son las unidades que queremos comprar. 2 puntos. Se fijan, esto es un diccionario. Y ahora le ponemos el array de datos. Entonces, 4, 5 y 8, dice mi torpedo. Esto lo ponemos más abajo. Ahí está. Y el precio. 2 puntos. Y ahora el array, que en verdad es una lista. Y los precios que limones, no tengo idea cuánto están los limones, van a poner 2.000 caros, ¿ah? ¿Eh? ¿Quién sabe qué feria hoy? Las peras, no tengo idea, 1.800. No, seguro que es más caro que eso. Y las manzanas, no sé, 1.400. No me gustan las manzanas, así que cualquier número. Ya, ahí estamos. Ahí estamos. Ustedes lo pueden hacer sin tabulaciones. Fíjense que yo le puse tabulaciones aquí, pero da lo mismo. Solamente le puse las tabulaciones para que sea más fácil para nosotros mirar esto. Ya, que nos muestre. Ahí está. Entonces, fíjense, está la columna de frutas, esta de acá, con sus valores, limones, peras y manzanas. La columna de unidades con sus valores 4, 5, 8. Ahí está, 4, 5, 8. Y los precios. Ok, hagámoslo de la otra manera. Hagámoslo poniendo primero el diccionario y luego ejecutando la función. Entonces vamos a llamar a este diccionario, le vamos a poner dict2. Puede ser el nombre que ustedes quieran, ¿no? Las frutas de la feria, no es lo mismo. Y aquí le vamos a poner los corchetes y aquí vamos a poner los valores. Vamos a poner entonces frutas. Pero aquí vamos a poner otras frutas. Unas frutas más tropicales. Mango, piña y lúcuma. Ahora vamos a ponerle unidades. El array con las unidades. Los mangos van a comer 4 mangos, una piña. Las lúcumas vamos a poner 4 porque son chiquititos. No, otros números 3. Coma y el último, el precio. Da lo mismo, ustedes le pueden poner otra variable, si esto es como un ejemplo nada más. No tengo idea de cuánto cuesta el mango, seguro que es muy caro. La piña, no tengo idea de cuánto cuesta. Y la lúcuma seguro debe ser carísimo. Ya.
Exceso de iniciativa. Ya. Uy, no sé escribir. Listo. Ahí hicimos el diccionario. Ahora tenemos que hacer el data frame. Entonces, data frame 2 es igual la función que lo crea y aquí le vamos a poner el nombre del diccionario. Fácil y bonito. Y ojalá que funcione. Y que no me ponga error. Ahí está. Ya. ¿Algún problema hasta acá? Vamos a ir un paso extra. El mismo paso que hicimos en las series. ¿Dónde está? Que fue cuando le pusimos los índices. No tengo idea de dónde está. Ahí. Vamos a hacer eso. Se van a dar cuenta después cuando operemos más con esto que lo de los índices es bien importante. Entonces, cómo le pongo los índices? Voy a copiar esto. Este es exactamente lo mismo. Y acá yo le voy a poner los índices. Entonces, index. Y le voy a poner yo unos índices. Primero, vamos a poner 1, 2, 3. 1, 2, no sé escribir. 2, 3. Estamos haciendo de la manera carretera, donde uno se comete muchos errores. Entonces, fíjense, le pusimos unos índices. Le pusimos índices. Fíjense los índices que puso. 1, 2 y 3. Le podríamos haber puesto o cualquier otra cosa, cualquier string, cualquier número, ¿ya? Pero resulta que imagínense que ahora nosotros tenemos una lista de 200 cosas, 200 filas, que lata escribir del 1 al 200. Entonces, ¿cómo lo haríamos? ¿Quién se acuerda cómo lo podríamos hacer? ¿Cómo le digo aquí que haga una lista del 1 al 200 o del 0 al 200? Le sumo 1. Podría ser con linspace, con arrange, pero como soy flojo, range. Pero aquí hay una trampita que uno tiene que recordar. Con range no va a funcionar así nomás. Hay que ponerle array. Porque si uno le pone range, miren lo que pasa. Range 3. No nos da los números. ¿Se fijan? Nos dice lo que es. Ya, pero para que nos dé los números, tengo que decirle lista, list, ahí dio los números, o tengo que decirle np array. Cualquiera de las dos funciona. Ahí nos creó un array. Cualquiera de las dos funciona. Entonces, ¿qué le vamos a decir aquí? Aquí yo le dije array, le pueden decir list, da lo mismo. Y del 1 al 4. ¿Por qué? Porque el primer número es el número inicial y este número, el segundo, es el n-1 final. Entonces, va a llegar hasta 3. ¿Será verdad? Ahí está. Era verdad. Puedo hacer, igual que las series, decirle
el nombre punto index para que me diga los índices. Sí puedo. Y ahí me los dio. 1, 2, 3. Y son un array. Fíjense. Está en los corchetitos. Así que son un array. Ya. ¿Qué cosa más fome? Déjeme ver qué más había que ver acá. Vamos a ver en el... Ah. Ok, ok, ok. Esto está bastante más interesante. Ya. Entonces, ahora pongamos valores numéricos, porque hemos visto que en todo este curso que hemos hablado de valores numéricos, entonces, ¿funciona esto con valores numéricos? La respuesta corta es sí. Entonces, ¿qué es lo que hice? Aquí en este ejemplo yo puse yo les voy a poner el código en el chat, pero miremos lo que hice primero. Le dije que x es igual a linspace del 0 al 10 y va a poner 50 elementos. Ok. Vamos a crear, ¿qué es lo que dice? Data frame, ok, un data frame. Y adentro tiene que estar el diccionario. Entonces, estos son valores que van a ir, esto es x, 2x, 3x. O sea, multiplicado por 1, por 2, por 3. Fome, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hice? Aquí le puse x es igual a x. Ese es el nombre, el que está aquí como string. Luego, el nombre de la segunda columna es 2x, y va a ser 2 por x. Lo mismo con 3x. Y lleguemos hasta ahí y veamos qué pasa. Entonces, yo se los voy a copiar acá en el chat. No. Sí, ahí está en el chat. Olvídense de esto por un momento. Entonces, solamente vamos a ejecutar ese de F3. Entonces, fíjense lo que hizo. Aquí está la columna X, la columna 2 por X, la columna 3 por X. Y aquí puso los índices. Los escribió los 50. Hasta el 49 porque la primera línea es la línea 0. ¿Qué es lo que yo había hecho? Yo le había puesto además un índice. Esto es la misma idea que en el anterior. List, este es range 50, pero hace exactamente lo mismo que hace la función por defecto. Entonces, iba a cambiar esos números por los mismos números. No tiene sentido, pero bueno, así se hace. Ya, pero aquí hay una cosa interesante. Qué lata que nos puso todos los valores. A veces no necesitamos ver todos los valores porque esto toma tiempo de cómputo, aunque no lo crean, printear toma tiempo y a veces uno no necesita verlos todos. Entonces la función head nos va a decir, nos va a mostrar los primeros 5 valores. Miren, nos mostró las primeras 5 filas de datos. 0, 1, 2, 3 y 4. Ok, perfecto. Y podré ver el final, porque este era el comienzo del data frame. ¿Podré ver el final? Sí, puedo ver el final con la función tail. Fíjense, 45, 46, 47, 48, 49. Perfecto, ese es el final. ¿Qué pasa si yo no quiero ver los 5? Quiero ver 2 nada más. Porque quiero ver nada más que haya datos. Muchas veces queremos ver que haya datos y no que hayan cabeza de pescado. Entonces, con 2 filas de datos, yo ya estoy bien y sé que hay números y no cabezas de pescado. Ya, hay 2. Le pueden poner el número que ustedes quieran. Le pueden poner 17, por ejemplo. Eso da exactamente lo mismo. Y va a tomar las 17 Profe, últimas filas. Dígame. ¿puedo imprimir solamente una fila en particular? Claro. Ah, esa pregunta no la quería contestar, pero la respuesta,
Sí, sí puede, pero sí, sí puede. Pero no es tan... Ahí hay que pensar un poco, déjame ver dónde lo había puesto. Vamos a contestar, vamos a tener que contestar esa pregunta. Entonces, y para esto, lo voy a poner aquí. Indexing. Tenemos que entender cómo se hace el indexing aquí. En Python, en Pandas. Déjeme ver si está aquí. Yo aquí había puesto las páginas de ayuda para mostrárselas, pero qué lata. Déjeme ver si está aquí lo que yo quiero ver o no. No miren, no miren, yo lo computo rápido. No, 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 no. Summarizing, no. No, yo quiero que muestre el indexing. ¿Dónde está? No miren, porque ahí está. Aquí está. Esto sí lo pueden mirar. Uy. Igual que en los arrays de NumPy, uno le puede decir la fila y la columna. ¿Ya? Aquí es levemente más complicado y hay varias funciones para hacer esto. La función lock.lock es la que más se usa, pero para los arrays que nosotros usamos va a ser difícil de usarla. Aquí lo que uno dice es, por ejemplo, le dice cuál es el array, cuál es el índice. Cuando los índices son strings. Habitualmente, como a nosotros nos gustan los números, no siempre los índices van a ser strings. Entonces, con la función .iloc, nosotros le vamos a poder decir fila y columna, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a usar. Déjenme ver si hay algún ejemplo. No, no hay ningún ejemplo, no importa. Entonces, ¿cómo vamos a decir eso? Dígame cuál es la línea que quiere printear. 23. Ya. Entonces le vamos a decir df3, porque esa es, ¿no? df3. Ahora le vamos a llamar a iloc, que es la función, y aquí tenemos que decirle filas y columnas. ¿Quiere la fila 23? Listo. ¿Cuáles columnas quiere? Digamos que todas, para hacernos la vida fácil. Ahí está. ¿Ya? En NumPy, lo que haríamos sería esto, ¿cierto? Aquí tenemos que decirle .iloc, porque hay varias funciones para hacer la indexación, de buscar las filas y las columnas. Esta es la que nos va a importar a nosotros. Entonces, ahí está. Nos lo dio de una manera rara, ¿cierto? En lugar de mostrarnos las filas como fila, la mostró como columna. ¿Te fijas? Aquí está el X, el 2X, que es la otra columna, el 3X. Vamos a ver si podemos hacer esto de manera más astuta. Le vamos a decir de la 23 a la 24. Vamos a ver si esto funciona. Ahí está. Entonces, funcionó. Entonces, pero además nos dice algo. Nos dice que si tú este valor de acá va a ser el valor n-1, como habitualmente lo es. Entonces, como ese n-1 es 23 y este es 23, solo va a mostrar una columna. Una forma media complicada de pensar. Así es como uno lo haría. Imagínate que tú quieres ver solamente el valor 2x. Entonces le vamos a decir, hagámonos la vida fácil, 23, y la columna, entonces, ¿cuáles son las columnas? X es la columna 0, 2x es la columna 1. Ahí está, 9.38. 9.38. Siguiendo esta lógica, no. A ver. Esto siempre es un rollo para mí. Ahí le hice el truco, que fue poner
la fila y la siguiente, la columna y la siguiente, y ahí me lo muestra de un modo que nos recuerda un poco el Excel. Entonces es un poco más fácil de ver. Todo esto para decir que sí se puede, ¿eh? Sí, sí se puede. Ya, pero otra cosa que se puede es plotear, porque en este curso lo que más hemos hecho ha sido plotear. Entonces, tratemos de plotear todo este data frame, y aquí es bastante más fácil. Entonces, esto se llama df3, plot, y nada más. Entonces, fíjense lo que hizo. X era el linspace, 2x era multiplicado por 2, 3x era multiplicado por 3. Fácil y bonito. Entonces, en este caso era más fácil. El último ejemplo. Hagamos algo un poco más complicado. Aquí voy a buscar... No. Ah, sí. Vamos a buscar a ese. Entonces vamos viendo qué es lo que hice yo acá. Lo que voy a hacer ahora es un data frame que tenga elementos de X y luego saque el seno y el coseno. Y tengamos este data frame con seno y coseno de X y grafiquemos el seno y el coseno. ¿Ya? Entonces, vamos por partes. Para hacerme la vida fácil, cuando yo estaba haciendo creé esta variable que era el número de puntos. Luego hice el linspace, que es de 0 a 10 y que tenga 100 puntos, que está definido aquí. Luego creé el data frame, entonces aquí empieza el diccionario. X es el array X, que es el linspace. Seno, sin, en la siguiente columna, va a ser el array np-sin de X. Y la columna coseno va a ser np-cos X. Y aquí le puse un índice que da lo mismo porque como estos son 0, 1, 2, 3, está de más mi índice, pero es exactamente lo mismo que hemos visto. Es list del range y el número de elementos, nada más. ¿Ya? Entonces, se los voy a copiar en el chat. Entonces, ejecutemos y veamos qué pasa, porque aquí va a pasar algo interesante. ¿Qué diablos pasó acá? Graficó una cosa que parece un seno, el naranjo parece un seno, de hecho ahí dice seno. El verde parece un coseno, porque en el valor 0 empieza en 1, entonces es un coseno, el 0 en 0 empieza 0, ¿ya? Pero luego puso esa línea. ¿Por qué puso esa línea? Muy simple. Y le puse df3, ya da lo mismo. Muy simple, porque aquí cuando yo lo definí, la primera columna es X. La segunda columna y X es una línea recta. La segunda columna es el seno y la tercera el coseno. ¿Ya? Ahí está. Puedo usar mis poderes y decirle head3 para que me muestre las primeras 3 líneas. Ya. Entonces, ¿cómo soluciono este problema? Yo solo quiero tener el seno y el coseno, nada más. Esta línea de acá me está perturbando y me molesta, no sirve para nada. ¿Cómo lo hago? Tengo que decirle explícitamente cuáles son las columnas que va a plotear. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces le vamos a decir ilog las columnas, ¿qué es lo que va a plotear? Entonces, pensemos en el seno, que es lo más fácil. Todas las filas de la columna 1. La columna 0 es X, no nos interesa. La columna 1 es esta, el seno. Entonces, ilog
todas las filas, columna 1, punto plot. Eso debería funcionar. Ahí está. En el 0, en el x igual 0, el y igual 0. Perfecto. Ahí está. ¿Qué pasa si quiero el coseno? En otra línea le voy a decir que haga la columna 2. Porque la columna 2 es el coseno. Ahí está. Pero, ¿y qué pasa si me cae una piedra en la cabeza y se me olvida dónde empieza el seno y el coseno? Entonces, si le pongo una leyenda, ¿funcionará? Funciona. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es un poco más simple. En este caso, elegí ejemplos bien simples. Un poco más simple que en el caso de lo que estábamos viendo antes en este curso con NumPy, en que teníamos que decirle cuál era el eje X y cuál era el eje Y. Aquí le dijimos solamente el eje Y, si se dan cuenta. ¿Ya? ¿Por qué no le dijimos el eje X? ¿Por qué no le dijimos el eje X? Porque el eje X está implícito en esta estructura de datos. El eje X está aquí, fíjense. df3.index. Uy. Ahí está el eje X. Está implícito. Es un array que está dentro de esa estructura de datos, del data frame. Entonces no tuvimos que decírselo explícitamente. Y eso hace las cosas un poco más simples. Ya, preguntas hasta acá. Me tomé todo el jugo de melón. Creo que todo bien por ahora. Ya. Entonces, como empezamos un poco más tarde, yo me voy a tomar 10 minutos más y no sé dónde está lo que quería mostrar. ¿Dónde está? Ya. Yo les voy a poner en el Moodle el link de esta. Este es un tutorial, esta es la página oficial de Pandas. Y estos son 10 minutos de Pandas. Hay un poco más ejemplos de los que yo les puse. Se fijan aquí, creó una serie, aquí le puso NaN en la serie. No hemos visto lo que son NaN, yo creo, en este curso, no me acuerdo. NaN son valores que no son cero, pero son algo. Indeterminado, por ejemplo, es un valor NaN. O por ejemplo, ustedes están haciendo un test y en uno de los pocillos del test no hubo resultado. No es cero, o salió mal, hubo que votarlo. No hay resultado, eso es NaN. NaN significa not a number, no es un número, pero es algo que hay que usar, ¿ya? No es un cero. No es infinito tampoco, es not a number. Eso es algo clásico que usan todos los programas, todos los lenguajes de programación. Ya, y aquí abajo hay un montón de cosas y esto, como yo ya les conté más o menos, les va a ser muy fácil. Aquí está head, tail. En unos 10 minutos van a terminar de ver esto. Les voy a dejar también un link para el indexing, que fue lo que estuvimos viendo, por si alguna vez lo necesitamos. Listo. ¿Qué tipos de datos, son interesantes de graficar con esto? Porque yo les puse un ejemplo bastante latero, o les puse un ejemplo puramente numérico. ¿Cuáles son los datos interesantes? Estos son datos interesantes, datos del COVID. Entonces, esta es la página del Ministerio de Ciencia, donde está el repositorio de todos los datos oficiales. Ahí se las puse en el chat. Entonces, bla, 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 no voy a leer nada de eso.
Aquí están ordenados en un desorden estos datos. Entonces, si bien dice datos nacionales, no todos son nacionales. Algunos son comunales o regionales. Entonces aquí están los totales nacionales, los casos por género, por grupo de edad, síntomas de caso, bla, bla, bla. Hay muchos, como pueden ver. Datos por región, que no necesariamente son por región, ¿ya? Datos por región, casos totales por región, más abajo están por comuna, y esto costó muchísimos meses que se liberaran estos datos, ¿ya? No querían liberar los datos de las comunas, y no está claro porque los alcaldes hincharon bastante, porque esa es la palabra, para que se liberaran los datos por comuna, y finalmente liberaron los datos de comuna, pero eh, eh, no están tan, no estaban, no quiero decir nada más, pero no estaban tan bien. Pero no es tan verdad. No, esa parte estuvo mal. Ya. ¿Qué forma tienen estos datos? ¿Por qué les estoy mostrando esto? Vamos a totales nacionales incrementar al diario. Ustedes tocan aquí. Esto ahora ya no estamos en la página del gobierno. Esta de acá se llama minciencia.gov.cl. Ahora nos manda a otra parte. Nos manda a GitHub. GitHub es una página, es un repositorio donde cualquiera puede poner sus códigos y poner sus datos, y es abierto, es gratis. También hay versiones pagadas que permiten hacer muchas cosas más interesantes. Eh, el gobierno lo puso ahí, para no pagar, no sé para qué, no sé por qué no hicieron un servidor donde esté esto. Bueno, da lo mismo. Entonces, aquí es lo que en general, si ustedes van mirando después, todas las páginas son similares. Esto nos dice lo que es, y aquí bla, 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 set de 2 archivos con casos, qué cosa es la columna, qué cosas son los valores, la fuente, la frecuencia, las notas, ya. Pero a nosotros nos interesa esto, por los datos. Entonces, veamos cómo están los datos. Totales nacionales. Entonces, fíjense cómo está organizado. Esto es una tabla, y por eso necesitábamos aprender un poco de pandas, porque esto es una tabla con strings y con números. Entonces, la fecha está como línea, y aquí abajo están casos nuevos por comuna, casos totales, casos recuperados, bla, 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 bla. Esto es bastante difícil de ver. Entonces me voy a devolver una. Fíjense acá, totales más nacionales, rayita abajo T. Esto de acá, la T, cuando en programación es la matriz transpuesta. Probablemente en álgebra ustedes vieron las matrices, que eran estos arrays de n por m, y uno puede hacer la matriz transpuesta, que es moverla de esa manera. Eso es la T. La matriz transpuesta es sumamente útil, porque fíjense, ahora tiene más sentido para nuestras cabezas cuadradas. Las columnas, en este caso, son lo que nos interesa. Nuevos casos, casos totales, casos recuperados, fallecidos. Y la fecha está como líneas. Entonces, esto es algo más humano, al menos para nosotros, más fácil de entender para nosotros. Ya, este es el tipo de datos que nosotros vamos a estar mirando en las próximas semanas hasta que se acabe el curso. ¿Cómo yo obtengo estos datos? Ya yo quiero al tiro obtener estos datos, entonces los copio y los pego así. La respuesta corta es no. Fíjense que aquí dice raw. Tenemos que tocar donde dice raw. Qué espantoso este archivo que generó. Entonces, pero fíjense que no es espantoso. Fíjense cómo está escrito. Y esto es importante porque esto lo vamos a ver esto lo vamos a ir viendo. Fíjense lo que dice. Fecha, coma, casos nuevos con síntomas, coma, casos totales, coma, casos recuperados. Esos son los nombres de las columnas,
¿Se acuerdan? Uy, mouse. Son los nombres de las columnas. Fecha, casos nuevos con síntomas, casos locales, casos recuperados. Ok. Todo esto es la misma línea. Lo que pasa es que es muy larga. Aquí viene la primera línea de datos. Entonces, miren, 2020, marzo, 2 de marzo. Y aquí 1, 1, 0, 0, bla, 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 bla. Entonces, ¿cuál es la gracia de estos datos? Es que estos datos están separados por coma. ¿Se fijan? Aquí esto es un string, una coma, luego viene un valor numérico. Ese no es un integer, es un float, con punto flotante. Aquí está de nuevo, con coma. Entonces, fíjense, todos los valores están separados por coma. Aquí hay dos comas juntas, significa que no hay datos en ese caso. Fíjense al final, hay un montón de comas juntas. No hay datos, pero hay que poner todas esas comas porque hay que mantener la estructura del data frame. Ya, entonces este archivo se llama, es un archivo que se llama comma separated value y eso se llama CSV. Lo voy a escribir aquí, comma separated value. Y este es el tipo de archivo que nos van a servir a nosotros. Entonces, Profe, sí, disculpe cuando dijo voy a escribirlo aquí, ¿era escribirlo en el chat? sí, ahí lo escribí en el chat. Es que a mí no me ha llegado ningún mensaje de chat. ¡Ay! Me No le ha acabo de dar llegado. cuenta. ¡Oh! Ah, ya sé por qué no le ha llegado. Porque yo lo estaba poniendo en waiting room. Denme un momento, eso lo soluciono de inmediato. Denme un momento. Uy. Ya, ahí estoy poniendo las cosas que yo había puesto. Por Gracias, si ahí les sí llegaron. sirve. Ahí sí. Sí. Aquí está la página del Ministerio de Ciencias. Y ahí está, comma separated value. Y eso se llama CSV. CSV, comma separated value. Ese es el tipo de archivo de datos que nos va a importar a nosotros. Entonces, ni Excel ni otro tipo de datos exóticos, sino que estos comma separated value son archivos de texto. Ok. Vamos a ver si alcanzamos a hacer algo. Uy, qué feo. Yo creo que en 2 minutos alcanzamos a hacer esto. Entonces, no miren, solamente miren, y con esto vamos a empezar la siguiente clase. Entonces, ¿cómo vamos a operar con estos datos? Estos datos cambian todos los días. Entonces yo podría traerlos a mi compu, generar un archivo y correrlo, pero resulta que mañana cuando me levante y quiera hacer de nuevo esto, los datos van a ser diferentes, porque todos los días se añaden, pero también todos los días se corrigen. Entonces, cada día vamos a tener que bajar los datos nuevos. Entonces, ¿cómo se hace esto? Fíjense, a ver, vamos a ver aquí, muéstrame las líneas. Entonces aquí usamos lo de siempre, importamos, ahora en la línea 3 importamos pandas. Aquí voy a crear este valor, esta variable que se llama URL, es un string y es ese valor de ahí. Esto es una página web y esto es la positividad diaria media. Y aquí viene la magia. Esta función de aquí, read CSV, va a traer la información de esa página web, URL de esa página web. Le va a decir que el índice es la columna 0 y va a transformar esto en nada más y nada menos que un data frame. Entonces, ejecutemos. Entonces los voy a copiar aquí. Ahí está la primera línea.
Ya sé, o sea, el primer bloque de texto. Y fíjense, yo le llamé a esto positividad. Ustedes le ponen el nombre que quieran. Positividad. ¿Por qué no lo hizo? Ah, sí lo hizo. Lo que pasa es que lo he ejecutado muchas veces. Entonces, fíjense, esto es un array de datos donde tiene la fecha. Este era el T, la matriz transpuesta. ¿Se fijan aquí? Ahí está la T. Esta es la matriz transpuesta, porque si no, el otro sería un cacho. Entonces, ¿qué tiene esto? Tiene los números de test diarios, los PCR, los casos diarios. Estos son los casos agregados diarios, o sea, el delta, el día menos el día anterior. Esta es la positividad, o sea, el número de casos sobre el número de test. Y aquí esta es la media móvil. Otro día, la próxima clase, les cuento qué es la media móvil si no saben. Entonces, ahí está, pum. Entonces, esto empieza el 25 de marzo del 2020. Si ustedes se acuerdan, cuando llegó el primer paciente es más o menos el 6 de marzo del 2020. ¿Dónde están los otros días? Bueno, no están. No hubo reporte, no hubo reporte del número de PCR. No quiero decir se lo tenían guardado, pero se lo tenían guardado. Entonces no hay reporte del número de PCR, por eso este archivo empieza el 25 de marzo. Hay otros archivos en los que sí, en los que empiezan desde el 1 de marzo, con puros ceros, ¿ya? Pero ahí, por alguna razón, no se quería mostrar el PCR, el número total de test. Ya, fíjense que aquí nos dice al final cuál es el número de líneas y cuál es el número de columnas. Entonces, yo quiero plotear algo. Y con esto terminamos. Y con esto vamos a empezar la siguiente clase. Entonces, yo conozco estos datos. Estos datos van a generar una figura, hay que hacer una figura muy grande. Entonces, por eso le dije fixed size 20 horizontal, 7 de vertical. Yo lo que quiero graficar es la columna 1. Esta es la columna 0, PCR. Estos son los casos. Quiero graficar esa columna. Entonces aquí le dije positividad.ilog, todas las filas y la columna 1.plot. Y le dije que me pusiera una leyenda, porque sin la leyenda no voy a saber qué diablo estoy graficando. Y esto ya se los copié ahí en el chat. Entonces fíjense lo que hizo. Ahí está. Entonces estos son los casos totales. Estos son los casos totales. ¿Qué es lo interesante? ¿Qué es lo interesante desde el punto de vista gráfico, antes de ir al análisis de los datos? En el eje Y vamos a tener que ponerle nombres al eje Y. El eje X, Pandas se encarga de lidiar con esto. Nosotros no hemos tenido que decirle nada, ni que son strings, ni hemos tenido que decirle cuál es el formato de los datos, porque aquí vienen, fíjense, esto es año, mes y día. Por defecto lo entendió, lo cual nos simplifica mucho. Si no tuviéramos pandas, tendríamos que pasar tiempo definiéndole esas cosas y definiendo los meses, que es una cosa espantosa. Eh, entonces, esto nos permite, fíjense, en muy pocas líneas de código, nos permite mirar los datos. Entonces, esa es la gran, gran ventaja de pandas. Con muy pocas, líneas de código, nosotros vamos a poder graficar un montón de datos. Y eso es lo que vamos a hacer en las siguientes clases. Entonces, ahora miremos, somos curiosos, ¿no? Entonces, ahora miremos qué es lo que nos muestra este gráfico. Aquí está el primer día, el 25 de marzo. Aquí está el pic del año 2020, que fue la primera y la segunda semana de junio. Aquí viene la bajada. Aquí no se ve muy bien, pero hay otros gráficos donde se ven las fiestas patrias de ese año, se ve clarísimo, en la positividad se ve clarísimo que aumentó. Todo esto del primer año, aquí está la Navidad, más o menos, del 2020,
Aquí ahora estamos en el 2021. ¿Se fijan que hay una subida? Eso es el pase de movilidad. ¿Se acuerdan que el gobierno dio el pase de movilidad en diciembre del 2020? Esa subida es post pase de movilidad. Por qué la señal tiene forma de dientes? Porque los sábados y domingos baja el número de test reportados. Entonces, hay 5 días acá, y lo vamos a ver en la siguiente clase, 5 días acá y 2 días abajo, que son los test los sábados y domingos. Entonces, esto es el verano del 2021. Esto es el primer máximo en el 2021, está en enero. Esto es el marzo, cuando empezó el confinamiento. Ese fue el primer pic de esa ola. Eh, Se fijan que bajó y luego subió de nuevo. Luego bajó. Por aquí estamos en agosto del año pasado. Por aquí está septiembre. Aquí no fue tan claro las fiestas patrias. Aquí está noviembre, donde hubo una subida, y aquí estamos ahora, ¿ya? Ojo, esto solamente son los números de casos. Hay que normalizar esto sobre el número de test para tener una mejor idea. Vamos a ver que la siguiente clase lo vamos a ver cómo cambiaban los test, porque eso es importante, cómo van cambiando los test en el tiempo, porque ese es un problema biológico o epidemiológico, más bien, y eso es algo que vamos a tener que tener en cuenta. Ya, preguntas hasta acá. Esto lo vamos a analizar con más detalle en las siguientes clases, porque acá hay un montón de información y podemos ir graficando qué es lo que pasa comuna por comuna, región por región, y eso es súper interesante ver lo que pasa en las regiones, porque parece que hay regiones que están aisladas y se comportan diferentes de otras. Magallanes es como otro país, y Arica en algunos de los momentos también se ha comportado muy diferente del resto de las regiones. Y eso es algo interesante desde el punto de vista de los datos. Ya, hablé mucho hoy. Pero todo bien, profe. Ya. Eso, yo les voy a poner entonces la clase en el Moodle y les voy a poner los links que les dejé para que si hay problemas los vean ahí. Gracias. Y lo que vamos a ver la siguiente clase, a mí me encanta hacer loops, entonces vamos a hacer unos loops para ver cómo cambian los PCR. Estos son los PCR totales, fíjense, bueno, spoiler, al comienzo muy pocos PCR diarios y en algún momento aumentaron los PCR y ahora no están aumentando los PCR. Aquí abajo está los números de casos y aquí abajo está la positividad, y eso lo vamos a tener que pensar un poco mejor la siguiente clase. Ya. ¿Tiene, profe, Eh, uno de el número de casos versus PCR superpuesto? esos son estos de acá. Entonces, si te fijas, aquí, este de aquí arriba es los PCR totales, y este de acá son los casos. Aquí dice, ¿ah? Entonces, si te fijas, aquí esto fue el primer año, la primera ola. Pero durante la primera ola teníamos muy pocos casos diarios, perdón, PCR, eran menos de 5.000. Y aumentaron hasta 17.000 más o menos. Y luego aumentaron mucho. Se fijan, aumentaron mucho y se mantuvieron. Sin embargo, los casos se mantuvieron constantes. ¿Mm? Y esto es lo más interesante, por la positividad, que es la razón del número de casos sobre el número de PCR. Entonces, si el valor de la positividad es mayor que 10%, que es ese, punto 1, si es mayor que el 10%, estamos en la B. Esa es la definición de la OMS. Más del 10% es pandemia. Entonces, hemos tenido más del 10% por mucho tiempo, ¿no? Hasta aquí, el año pasado no subió mucho y podemos discutir por qué no subió mucho, porque hay varias razones y algunas incluso políticas de por qué el año pasado la positividad no subió tanto. Estamos escribiendo un paper sobre eso. Eso. También es interesante que el número si se fijan, el número de casos, miren la forma de esta curva, estos son los casos.
Esto es como un camello con 3 jorobas. Fíjense, una joroba aquí, otra joroba aquí y otra joroba aquí. Pero si ustedes miran los test que se hicieron, los test también tienen 3 jorobas. Una joroba acá, otra joroba aquí y otra joroba acá. Entonces, mucho cuidado con interpretar solamente los casos diarios, porque esta forma de esta curva es reflejo de la curva de los test. Entonces, esos 3 picos que se ven aquí no necesariamente son fenómenos biológicos, son fenómenos del muestreo, más bien. Entonces, eso es algo que vamos a tener, vamos a hablar sobre eso. ¿Ah? Vamos a hablar sobre eso. Y aquí también hay una cosa política, y también vamos a tratar de ver en los datos cómo se ve la cosa política un poco. ¿Mm? Las decisiones políticas, quiero decir. Ya,